Un poquito de qué se trata. Bueno, yo planteé es un proyecto de frontera, de ciencia básica y frontera. Bueno, compartimos en esa misma convocatoria y lo que planteamos ahí es trabajar con la cuestión de la prospectiva. La prospectiva es parte de la arena social, ¿no? Es una ciencia social que permite ir un poco más allá para pensar los procesos, ¿no? Lo que yo trabajé ahí en esa propuesta era postular un poco la crisis del sistema alimentario actual y hacia dónde podríamos mirar pensando en modificar el sistema alimentario, ¿no? Entonces un poco la apuesta es esta crisis del modelo actual, utilizando el sistema alimentario como un elemento clave, y el sistema alimentario para nosotros son todos aquellos actores, espacios que se desarrollan y se desenvuelven para la alimentación humana, que van desde la producción de los alimentos, la transformación, la comercialización, el consumo y la utilización también de estos insumos que salen del consumo, ¿no? Estamos trabajando con aspectos que tienen que ver con soberanía alimentaria, con derecho a la alimentación, con justicia social y con justicia alimentaria como ejes claves para entender, bueno, para pensar justamente en la prospectiva, ¿no? Cómo podemos proponer cambiar este sistema alimentario considerando estos grandes elementos de la soberanía alimentaria a partir de la construcción de escenarios. La perspectiva nos permite pensar más bien hacia dónde podemos caminar y con esta construcción de escenarios futuros, pero no solamente con la construcción de escenarios futuros, sino también saber cómo podemos construir esos escenarios, ¿no? Entonces, no me voy a meter a hablar sobre la cuestión de la prospectiva tanto, pero sí quisiera como que tuviéramos esto en mente, ¿no? La prospectiva es una herramienta, específicamente en los escenarios, que nos permiten pensar de qué manera podemos articular cambios en algunos procesos que consideramos que llegaron como a su límite. También abordamos un aspecto que tiene que ver con las políticas públicas, porque pensamos que las políticas públicas tienen que acompañar a los cambios, a las modificaciones de las dinámicas sociales, específicamente si pensamos en un cambio de paradigma, ¿no? Y las políticas públicas son indispensables justamente para pensar en estos cambios, ¿no? Actualmente no tenemos una política alimentaria que rija nuestro marco, y vemos una desarticulación de los actores y las instituciones que están involucrados en la alimentación humana, y algunos ejercicios ahora con esta nueva administración, que algunos son fallidos, pero bueno, al menos está la intención de conjuntarse interinstitucionalmente para impulsar aspectos relacionados con el sistema alimentario. Aquí tenemos un círculo de lo que sería el sistema alimentario, ¿no? Como ya bien dice, desde la producción de alimentos, la distribución, el procesamiento, la comercialización y el consumo, ¿no? Entonces, bueno, partimos para plantear otros futuros, pues partimos de que el presente está en crisis, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? y de muchas, o sea, es una crisis muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en un esfuerzo por sistematizar como toda esta problemática y estas tensiones económicas, socioculturales, de salud, ambientales, tecnológicas, políticas, pues hemos pensado de alguna manera qué está mal, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que están mal. Entonces, ¿qué les parece si en conjunto vamos platicando así? Es la primera parte para, a partir de ahí, pensar qué sí puede estar mejor, o qué sí puede estar bien, o qué sí puede ser diferente, ¿sí? Entonces, la primera parte de esta mesa es que pensemos qué está en crisis, qué está en tensión, qué está mal, ¿no? De este sistema alimentario. Podemos empezar, y en estos ejes que les digo, ¿no? O sea, que es lo sociocultural, lo económico, lo político. Por ejemplo, vamos pensando desde la producción de alimentos. En nuestro país podemos empezar, ¿no? En nuestro país, ¿qué sucede? O sea, hay una lógica capitalista, ¿no? En todo el sistema hay una lógica capitalista que ha, pues, transgredido lo que finalmente viene siendo
el alimento, la alimentación, ¿no? Se ha vuelto mercancía y entendemos que de ahí viene como esta crisis. Entonces, bueno, pues desde la tierra, ¿no? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con el campo? Con las personas que se dedican a sembrar, a cuidar la tierra, las semillas. ¿Qué pasa en nuestro país? Creo que también, no sé si sea necesario o si lo estén haciendo para una región o implica todo México, porque yo he tenido oportunidad de ir, o trabajo con productores, entonces, de muy diversas áreas. Entonces, en esta región, por ejemplo, en el occidente, veo un sistema completamente diferente del que lo veo, por ejemplo, en el sur. Es enormemente diferente. Por supuesto, cuando tú cultivas tierras que son de temporal, pues la producción, cuando ya cuantificas, es muy baja. Cuando comparas con acá, las productividades acá son enormes. ¿A costa de qué? De plaguicidas y agroproductos. Sin embargo, cuando analizas México, ¿qué come? México, el grueso, pues somos de maíz, nosotros somos de maíz. ¿Y el maíz de dónde viene? Bueno, el que yo sepa, el 40-50% sí se produce aquí, pero el resto no, viene de Estados Unidos y de Ucrania y de Rusia. Entonces, pues también no se produce lo que necesitamos. ¿Por qué? Pues porque es muy barato comprar maíz y frijol y soya, por ejemplo, que es lo que nos están vendiendo. Y es más costeable que lo que estamos exportando, aunque no era originalmente nuestro. Me refiero a berries, aguacate, el agave sí, por ejemplo el tequila, la cerveza son alimentos que vendemos. La balanza comercial indica que el primer lugar son las bebidas alcohólicas, cerveza, tequila y luego berries, luego aguacate y berries. Eso es lo que estamos sacando, ¿verdad?, del país. Tiene muy buen precio afuera. Entonces, es una serie de fenómenos alrededor de México, en donde tendríamos que plantear todas las diferencias entre estados que sí venden, pero si tú te vas a Sinaloa, acabo de hablar con una doctora del norte del país, tienen una problemática enorme porque los plaguicidas los riegan por el avión y ahí va, y hay comunidades a los lados, les llega a todo mundo. Hay intoxicaciones en secundarias porque pues ese día fumigaron y le llegó a la secundaria. Entonces, ¿a costa de qué estamos vendiendo los productos? Yo escuché a una señora de Chiapas decir, es que deben de preguntarse, eso que tienes en la mesa, ¿a cambio de qué fue, no? Y no lo preguntamos. O sea, yo quiero mi vino tinto y mi salmón de Canadá y el chocolate. A mí me gusta el chocolate, pero pues creo que hasta me lo traen de Alemania porque el mexicano está bien escaso. Entonces, hijas, no nos preguntamos a cambio de qué. Y además, pues queremos puro producto que no es de nuestra mesa originaria, ¿no? Soya, berries, eso no se cultivaba en México. Invertimos una gran cantidad de agua para tener berries, una gran cantidad de agua para el aguacate, de este aguacate que no es mexicano. Y ahora acabo de ir al Nevado de Colima, lo subí, está secándose todo, porque metimos aguacate, metimos berries, sobrecargando la extracción para poder mantener estas plantas, y el nevado se está secando. Entonces, pues sí, el gigante agroalimentario. ¿Y a costa de qué? Así con tu comentario abarcaste todas estas áreas, ¿no? Porque es imposible disgregarnos solamente en una, ¿no? Porque todo tiene que ver, ¿no? Y todo está conectado, y sí, verdaderamente pues es una problemática bastante compleja, pero a la vez, por lo mismo, esa transición, esa transformación es potente, ¿no? Porque toca todas las áreas humanas, ¿no? Hay un mercado de la comunidad ñañú, que eran los encargados de producción de hortalizas en Xmiquilpan. Hicieron un mercado entre los mismos productores para vender. Después también se hablaba que solo facilitaron el trabajo a los coyotes, ¿no? Porque en lugar de ir a buscar, ya todo estaba concentrado. Entonces, ahí se daba mucho eso.
no estaba, aquí sé que hay mercados que directamente los productores van a vender, pero muchos de la distribución era a través de coyotes. El acopio es local en ese momento o en ese lugar. Entonces los intermediarios, sí, bien, van y colectan lo local y se lo llevan, ¿no? Entonces yo aquí veo en la parte económica. O sea, en realidad ellos sí están organizados, tienen su organización ya establecida. Fue difícil acercarnos a ellos, no fue tan sencillo. Y al final, por un simple cambio de líderes, se rompió la conexión, ¿no? Líderes en la misma organización de horticultores. Entonces, organizaciones, economía, intermediarios. Y yo lo que voy es que sigo viendo al pequeño productor sin el beneficio que debería tener, ¿no? Porque bien dice Claudia, hay grandes organizaciones o grandes empresas que producen grandes volúmenes, que se llevan el recurso, a lo mejor el principal producto, el principal recurso económico que entra al país cuando se exporta, pero los pequeños productores no lo ven. No, ellos al lugar donde vayas, Veracruz, Hidalgo, Durango, mismo Jalisco, los pequeños productores no reciben el beneficio económico de entrada por su trabajo, y son los que más trabajan, ¿no? Entonces, la parte económica, la distribución, yo creo que hay una desigualdad sumamente impactante con las grandes empresas productoras que exportan y con los pequeños productores. El estigma tan horrible que hay contra los alimentos procesados, yo digo mucho, nosotros como tecnólogos nos dedicamos a desarrollar procesos que mejoren la calidad nutricia, que mejoren el beneficio a la salud, ¿no? Por lo menos es a lo que yo me dedico. Y yo escucho en la calle, alimento procesado, no, nunca lo consumas. Pero si yo me dedico a desarrollar procesos para mejorar el alimento, entonces, ¿qué está pasando? El procesamiento está sumamente mal entendido, pero creo yo también es parte de no es del consumidor, por supuesto que no, ni de los que nos dedicamos a mejorar procesos. Es en la parte intermedia en donde nos interesa más el dinero que el beneficio al consumidor. En un cambio de visión de, finalmente, si se veía como industrializar, el objetivo siempre es económico, lo que sea más viable y mayor producción, más sistematizado, necesitas materias primas homogéneas, o sea, por ejemplo, el caso del agave, y por eso llegamos a un monocultivo, porque es más fácil para industrializar, procesos más estandarizados, productos más estandarizados, se distribuye, y ahorita es cambiar la visión del procesamiento de algo industrial a respetar un poquito más lo que es el campo, lo diverso. Porque lo confundimos con el ultraprocesamiento de los alimentos, ¿no? Muchos de los procesos que se tienen en los alimentos, y bueno, espero no decir alguna tontería porque aquí mis colegas de alimentos pues son los expertos, pero por ejemplo la elaboración de las mermeladas, la conserva en vinagre, el ensalado de la carne, eso es un alimento procesado y no necesariamente es nocivo para la salud ni para el medio ambiente. O sea, yo creo que muchos nos acordamos que las abuelas, incluso a lo mejor algunos de nuestras madres, de nuestros padres, hacían que la jalea de esto, que los chiles en vinagre, salaban carne, y no era ni para vender, era para el consumo propio. Y no era que estuvieran buscando causar un daño en la salud, sino simplemente conservar lo que se producía en ese momento. Si en ese momento había muchas guayabas, pues vamos a hacer mermelada de guayaba, ¿no? Si en ese momento matamos a la res y quieres saber cuándo más volvamos a tener res, pues salamos la carne, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de procesar los alimentos se debe de rescatar. Obviamente, pues encontramos la lata de chiles en vinagre en el súper y etcétera, ¿no? Pero creo que sí hay que hacer una diferencia o hay que hacernos la conciencia de que no todo procesamiento de alimentos es malo. Pues vamos a no generalizar las cosas, ¿no? Yo creo que sí hay aspectos generales que no están muy aterrizados, que sí pudieran afectar a México, ¿no? Pero yo me imagino, por ejemplo, el territorio, este pie que está en el centro, ¿no? O sea, si tenemos a México, dividir ese pie en 32 pedacitos, que es cada estado, y dentro de cada estado hay diferentes territorios, y ese pie va a aplicar para cada uno de los territorios, ¿no? Que va a tener sus propios problemas, que no es el mismo el sur que en el norte,
Y sobre este pie ya es súper desglosado poner a multicapas, que es lo social, lo alimentario, lo que tú quieras, ¿no? Y dentro de ese problema pues igual estamos nosotros, ¿no? Porque nosotros bien sí que estudiamos y deseamos que los hijos de los campesinos sigan allá, pero que ellos sigan allá para que nosotros sigamos comiendo bien, ¿no? Pero pues no decir, no, pues mi hijo que ya no estudie secundaria voy a mandarlo del campo, ¿no? Para que produzca el campo natural y bien, no, ¿verdad? Que ellos sigan allá y que mantengan a sus hijos para que comamos rico, ¿no? Y natural y todo el rollo, ¿no? O sea, son muchos factores muy complejos, como decía Eliana, Sí. y al tratar de generalizar el problema o sea, el problema tal vez del territorio, de la comunidad, de aquí y de allá. Porque hay muchas comunidades, como ejemplo en el sureste, que no tienen problema, porque el autoconsumo lo tienen. Ellos tienen su autoconsumo, su milpita y comen felices, tienen sus cochinitos, sus gallinas y comen bien, no necesitan el exterior, ellos no tienen ese problema. Tienen su traspatio y todo, ¿no? Ahora que sí hay problemas, porque el gobierno sí les daba dinero y dentro de la misma comunidad, pues les daban el dinero para construir sus cultivitos, pero les da flojera a muchos, ¿no? También, ese es otro problema. Lo que hacen es venden las rejillas, los postes, lo venden para comprar la Coca-Cola y de esas cosas, ¿no? Digo, son muchísimas cosas que yo creo que aplican a región y habría que como que con pincitas ir viendo pues, el problema, ¿no? Hay una película que es como futurista de ciencia ficción y en la primera escena hay un señor que está discutiendo con el director de una escuela, ¿no? Y le dice, pero es que ¿por qué no quieres que mi hijo estudie ingeniería? Yo no quiero que se vaya a estudiar eso que tú dices. Y dices que no, ya no vamos a aceptar estudiantes de ingeniería. ¿Pero por qué? Dice, porque necesitamos gente que nos dé de comer, necesitamos que estudien agronomía, necesitamos que vean cómo producir lo que nos comemos. Ya no necesitamos ingenieros. Ya, caray, vamos a llegar a eso. Porque, pues lo que dice Alex, ¿no? O sea, pues tú bien padre, ¿no? Tú quieres que tu hijo sea ingeniero, licenciado, doctor, etcétera. ¿Qué va a comer? Ah, bueno, pues que los hijos de los campesinos sigan allá, ¿no? Produciendo y haciendo. Porque tampoco queremos a las grandes empresas transnacionales desgraciadas que vienen a imponernos cultivos y que nos venden bien caro. Entonces, ¿quién va a producir? Y igual, ¿no? O sea, en un país tan complejo como el nuestro, que así como es megadiverso desde un punto de vista biológico, pues también es megadiverso en todo lo demás. En ese punto creo también que vale la pena recordar que no es solo que, pues sí, yo conozco hijos de productores y todos estudiaron, todos ya dejaron de producir, pero también sus papás no quieren que las nuevas generaciones tomen las riendas porque saben que lo van a hacer diferente y les cuesta ceder ese poder de mi sistema de producción a como lo he hecho tradicionalmente, a que venga una persona que a lo mejor estudió, se preparó y tiene una visión más moderna, a que él tome las riendas de mi sistema de producción. Ahí también creo que hay un reto muy grande, porque es hasta cierto punto ceder el poder de la familia, el liderazgo de la familia, porque al final de cuentas fue producción de campo que les dio su educación, su casa, su estilo de vida, pero obviamente las nuevas generaciones tienen otra visión de cómo producir y cómo vender, como comentó Claudia, o sea, quieren exportar, quieren vender más, quieren ganar más, y ahí hay un choque cultural generacional dentro de una misma familia, por ejemplo. O sea, hay muchos problemas, no es solo uno, es multifactorial. Pero el primero, recordar la cifra del Producto Interno Bruto. En México el sistema agroalimentario es uno de los principales. Entonces, pero también en esta etapa, por ejemplo, en la primera de producción es donde más se pierde ese alimento, es casi el 50%. Entonces, ¿y qué tiene que, uno de los factores que afecta ese porcentaje es precisamente la distribución y la cuestión de los costos? Por ejemplo, dicen muchas veces que prefieren dejar el producto en la planta o tirado a que se lo lleven porque les sale más caro. No hay quien se lo lleve, no hay quien transporte toneladas de mango, por ejemplo, y se queda ahí tirado. Entonces, y eso no tendría nada que ver, por ejemplo, con el tema de conservación o el tema de producción, o sea, hasta ahí también hay un problema muy grave. Y en volumen, importante. El principio del procesamiento en sus tiempos fue de conservar, o sea, es de realmente que el producto no se les echara a perder y que se conservara. Ya ahorita se ha ido degradando ese momento y también por una demanda. O sea, vamos en crecimiento en población, necesita surtirse una cantidad importante de alimentos
y la otra es que llegue también a las zonas rurales, no nada más aquí a esta parte, ¿no? Nos lleva a que si hay un producto que está en el mercado, es que alguien lo compra, hay una demanda, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tenemos? Ahí el problema no es de la industria, o sea, la industria lo está haciendo y ellos van a decir, mira, me lo están comprando y me va bien, todavía nos dicen me va bien, ¿no? O sea, entonces, yo creo que también ahí hay un problema importante de capacitación, desde el principio, ¿no? Desde la producción. ¿Qué pasa si capacitamos a la gente para decir, sabes qué, no, bueno, ya ves que no vas a llevarte tu mango, no lo vas a trasladar, ¿qué podemos hacer con ese mango? ¿Cómo les ayudamos? ¿Sí? A que vean un valor, a que lo transformen y en su momento, ¿por qué no? Que tengan su negocito pequeño, pero con todo lo que sabemos nosotros, con todo lo que sabe producción, con todo lo que sabe sistemas de calidad, de alguna u otra forma, ¿no? Que no sea un negocio que vayan de, ay, vamos a producir tanto, no, pero que les dé lo suficiente como para que puedan defenderse, ¿no? Y obtener un ingreso, ¿no? Eso posiblemente también minimizaría el traslado de los jóvenes. Entonces, y la otra es también temas de capacitación con los niños, o sea, con las familias, es decir, ¿sabes qué? Este ingrediente, este producto, ¿ya viste que tiene todas estas cosas? O sea, si tú le enseñas a que consuma esto, el niño, pues obviamente al siguiente día te lo va a pedir y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el trabajo con las amas de casa? ¿Qué pasa en las primarias, por ejemplo, con los profesores? Donde nosotros podemos ir a trabajar con ellos y comentar todo esto, decirles de alguna forma o entregarles, no sé, debe de haber varias estrategias, ¿no? Para hacerles entregar esa información y ayudarles a informarlos. Sin embargo, pues hay que plantear la crisis en la que estamos, que es una crisis además global que tienen que ver las transnacionales, ¿no? Los intereses económicos, pero también nosotros estamos planteando que es posible pensar en una soberanía alimentaria, aprovechando los recursos de México, donde finalmente es un país privilegiado. Entonces, de ahí es lo que estamos planteando, ¿no? O sea, nos estamos reuniendo para pensar qué sí podemos hacer diferente y cómo a través de las políticas públicas, ahorita eso es lo que sigue, ¿no? Para mover al Estado desde el Estado, ¿no? Y sabiendo y entendiendo que el cambio también se da desde abajo, ¿sí? Entonces es pensar en unas políticas públicas donde en el centro está el pueblo, la vida, lo que quiere, la alimentación, la nutrición, la salud del planeta, de la gente. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, que es eso. Pero vamos a ayudar a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento, a pensar de manera diferente. Son básicamente 3 ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Que les vamos a ver, como dice Gisela, desde la cuestión a lo mejor intelectual, emocional, pensar en aspectos utópicos, ¿no? O sea, ya vimos como toda la parte negativa y podemos estar a favor o no de esta cuestión de la que hablamos ahorita, ¿no? De algunas cosas que tienen que ver, que procesos que tienen que cambiar o modificarse. Tenemos este es un círculo y se le llama círculo del futuro, desde la perspectiva, desde los elementos prospectivos. Y este círculo del futuro lo construimos, ¿no? Desde la perspectiva social lo construimos los actores. Y en ese sentido les invitaríamos a ustedes a pensar en escenarios futuros, y ya decía Gisela, probablemente utópicos, un poco desvinculándonos de ese panorama que revisamos ahorita y que a lo mejor no es tan profundo y es muy general, pero coincidimos que hay cosas que se pueden cambiar y modificar. Entonces el planteamiento sería que pensáramos y discutiéramos 2 futuros para cada uno de estos aspectos, ¿no? Para la producción, ¿cuál sería el futuro que desde su perspectiva podría ser viable, ¿no? Para nuestra sociedad mexicana? En esa complejidad de la biodiversidad, en esa complejidad biocultural, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en un escenario
en donde quepa la cuestión del derecho, hablábamos también del derecho, hablábamos de la justicia alimentaria y de la soberanía. No lo queremos ahora porque no queremos inducir a que ustedes piensen qué es la soberanía y de dónde parte, etcétera, sino más bien qué elementos desde su perspectiva podemos generar aquí para pensar en un escenario ideal para la producción de alimentos en nuestro país. Vamos a hacer ese ejercicio también para la distribución, para el procesamiento, para la comercialización y para el consumo. El ejercicio se hará entonces pensar en estos escenarios, nada más, y a lo mejor habrá que ser muy puntuales en esos 2, y los vamos a poner aquí, los vamos a anotar en estos papelitos, y después vamos a ir a este otro círculo. De este escenario que yo planteé aquí para la producción, o a lo mejor nos podemos centrar en alguno, pero la idea es que abarquemos todo, pero pensemos, por ejemplo, en el procesamiento, que es algo que hemos estado hablando. ¿Cuáles serían las acciones que yo tendría o que tendríamos que llevar a cabo como sociedad para este escenario que planteamos en este primer círculo pueda ser viable? ¿Sí? Y finalmente pensar, sabemos que el tema político es complejo porque hacíamos mucha discusión sobre qué es la política ahorita. Bueno, ahorita y en otros foros hemos hablado al respecto. ¿Qué es la política? O sea, no queremos saber nada de política. Nosotros ahorita en ese momento estamos haciendo política, ¿no? Y era muy interesante porque en uno de los foros hablábamos justamente de que no podíamos reducir todo a la cuestión política porque sabemos que el sector político pues está como en deuda con nosotros, ¿no? Está como en deuda con nosotros y esperamos que haya políticas importantes que modifiquen todo este panorama y pues no las veo, ¿no? Más bien, o no las vemos, más bien vemos que estas políticas lo que están haciendo o quienes están haciendo este tipo de políticas, pues ha habido una cuestión que daña a la sociedad, ¿no? Que no está a favor de la sociedad. Ya Claudia nos narraba esta cuestión del lobby para determinadas situaciones en este sector. Sin embargo, cuando planteamos el aspecto político sería qué herramientas necesitaríamos nosotros construir a partir de impulsarlos mediante las acciones, ¿no? Entonces la política la queremos hablar sobre qué puede impulsar todos estos cambios, ¿no? Pueden ser programas, ¿no? Pueden ser programas específicos, pueden ser leyes también concretas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este primero, que sería el escenario futuro, y les pediríamos ahí su participación, ¿no? Que esperamos que puedan generar algunos futuros aquí, ¿no? En la producción, la distribución, el procesamiento, comercialización y consumo. Yo creo que regionalizar, justo como decía Alex, o sea, si vemos de acuerdo a la orografía y a la diversidad, establecer dónde se pueden cultivar de manera intensiva, de manera semi-intensiva y de manera tradicional. O sea, en el norte, por la orografía, por la tecnificación, destinar esa región a cultivos intensivos, incluso ahí se podría hacer la producción de cultivos transgénicos que estarían alejados de la diversidad que es del sureste y se podría tener la suficiente cantidad de alimentos para ser autosuficientes. Entonces, en el centro las condiciones climáticas son otras, la orografía es otra, que a lo mejor permite una producción semi-intensiva, medianamente tecnificada, donde también haría eso. Y en el sureste, donde tenemos una orografía occidentada, donde tenemos la mayor diversidad, pues ahí establecer programas donde los productores sigan creciendo los productos nativos, ¿no? Que es más en el sureste, pero creo que regionalizar la producción de acuerdo a la tecnificación, al acceso a la distribución de la diversidad y todo eso, creo que ayudaría. En tecnificación, la apuesta es la tecnología. Para todo, investigación y tecnología. Como ejemplo, meramente pues Holanda, ¿no? Que no tiene terreno, todo se inunda, pero es de los que producen más de todo, porque tienen todo en invernadero, en chiquitito, poco tierra, no es intensivo, pero lo tienen tan tecnificado que le investigaron de la luz, qué gama de luz, qué compuesto, qué cantidad, en qué espacio, o sea, todo, ¿no? Y producen un montón de manera no intensiva, racional, súper sustentable, ellos no producen nada con agroquímicos, nada, bueno, con pesticidas y cosas así, ¿no? Y es pura investigación y tecnología en el escenario utópico en México, ¿no? Tecnología regionalizada de la producción agrícola. Si nosotros... O producción agrícola con tecnologías regionalizadas. Ajá, porque la tecnología, el uso de la tecnología en el agro
impacta de tal manera que entonces vas a disminuir el uso de fertilizantes, el uso de plaguicidas, el uso de herbicidas e incluso vas a tener un mejor aprovechamiento del agua, que es una de las cuestiones bien importantes ya en nuestro campo y en nuestra vida en general. Para mí, estamos invirtiendo muchos recursos, lo veo en el aguacate, en traernos especies de otros lugares. Tenemos lleno, salvo el agave que hacemos a un ladito, pero todo lo demás, lo que queremos, aspiramos, queremos en la mesa, son productos que vienen de otros lugares, cuando ya teníamos todo. Eran grandes civilizaciones las que había antes, y más bien mi propuesta es, pues regresemos, porque además ya no, el agua se está acabando, antes había mucho, ahorita ya no va a haber, cada vez ustedes están viendo la complicación, entonces es más bien, ¿qué es lo que ya sabemos que crece en esta tierra? Lo ancestral. Entonces, desde mi punto de vista menos mal que el maíz, ese sí, no hemos dejado que sea tocado por nada y tenemos maíces para todas las regiones. Entonces, sí tecnología, pero para estudiar lo nuestro. ¿Dónde está? ¿Por qué los agricultores que nos encontramos tienen que comprar semilla carísima o plántulas si nosotros deberíamos de tener? Porque obviamente esa semilla que les están vendiendo tiene genes de la muerte, no crece, nace una vez y no genera productos, no pueden recuperar semilla. Cuando nuestros agricultores aquí, el frijol, el maíz que cultivan, les da para consumo, para venta y guardan la semilla de la siguiente cosecha. Acá no, todas la tienen que comprar carísima. Entonces, aguas, porque ¿a dónde nos estamos yendo? Usar la tecnología de vanguardia en el campo y también investigación en cuanto a generar cultivos propios, más resistentes, más aguantadores. Sí está bien el cultivo de traspatio, la milpa tradicional, pero hay que ser conscientes que no todos tenemos un traspatio, no todos tenemos un espacio para sembrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer los que no tenemos? No vamos a poder vivir de esa manera. Hay que estar conscientes de que ya somos muchísimos más de los que eran cuando los abuelitos hacían eso. Ya nuestras necesidades son más, el cambio climático está afectando también a la producción agrícola, el uso intensivo en la revolución verde, que se utilizaron tantos plaguicidas, herbicidas, etcétera. Ya no estamos en ese escenario. ¿Podremos regresar? Ustedes nos dicen que sí. Yo diría que sí se puede. Yo no digo que sí podamos regresar. Podemos hacerle una agricultura regenerativa, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? La misma dinámica social sería complicado pensar en el regreso, ¿no? Eso es como romantizar más bien. Exacto, es romantizar. Pero también creo que la apuesta es decir, ¿cómo podemos alimentarnos? ¿Cómo podemos producir alimentos sin que afectemos al medio ambiente? Por ejemplo, utópicamente teniendo a lo mejor recuperando nuestros suelos, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar nuestros suelos? Ahí vamos a ver los cómo, ¿no? Pero bueno, otra vez, regresemos a situar nuestro futuro en producción. Ellos usan la tecnología que tienen, usan drones, usan sensores, usan invernaderos usan agricultura de precisión, que le llaman ellos. Ellos usan agricultura de precisión, es decir, ponen un sensor y ahí ven, pues esta planta necesita tanta luz. Ya no necesita agua, ya no le eches agua. Porque justo es eso, o sea, no estamos dispuestos a regresar a la condición actual, porque en rendimientos bajos, en donde vendes, pero cuando ya tecnificas, donde ya requieres una mano de obra más especializada, pues ya los ingenieros, ya todos esos van a tener una oportunidad de trabajo ahí. Y por ejemplo, decía ella, la tecnificación nos ayuda incluso desde el manejo del uso del agua. Una tecnificación en el riego va a reducir demasiado significativamente el volumen de agua que se usa para fines agrícolas. Pero eso no se puede hacer, por ejemplo, en superficies que tienen pendientes pronunciadas, o sea, ahí cuesta más recursos. Por eso es que yo hablaba en la regionalización, donde tengamos las condiciones para tecnificar, porque la tecnología puede ser muy buena, pero no todas las condiciones o todos los espacios tienen esa condición para ser tecnificadas. Pero fuera animales, o sea, los animales están gastando y comiendo de más, no son sustentables, o sea, el animal
va a desaparecer la carne de res en breve. Eso es inminente, ya no lo digo yo, hay estudios. Entonces ya no tendríamos que preocuparnos por estar por mandar maíz para allá. A que esta manera de producir los alimentos Ajá. es unos alimentos que no nos sirven, que no nos están funcionando como Además, humanidad. no hemos olvidado una cosa. Pero no tenemos opción. Pues ahí, por ejemplo, lo que sigue Gisela, la parte, no, yo soy vegetariana. Es que a lo mejor porque estamos empezando de aquí el círculo, pero como lo Hay que plantea pasarnos Ángela, a otro. empieza por consumidor. Entonces, sí, claro. Además hay muchos alimentos. ¿Cómo podemos hacer para producir estos alimentos, ¿no? Para tener estos alimentos. O sea, la producción aquí sería pensada, enfocada justamente en mejorar las condiciones de vida. Hay un autor que habla del buen vivir, y el buen vivir no tiene que ver nada más con la cuestión económica de tener recursos, porque bueno, tienes el recurso, pero lo ocupas para sanarte, ¿no? De algo que te provocó aquí la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, dejemos me parece bien pensar en la cuestión tecnológica. Yo no estoy en desacuerdo con la cuestión tecnológica porque cuando hemos ido a hacer trabajo de campo, los campesinos, bueno, vamos a hablar de diferentes tipos de productores. Si hablamos de los pequeños productores, por ejemplo, ellos están ávidos de utilizar tecnología. Sí, la quieren, la buscan. Sí, seguro. Y no está en contraposición de sus propias prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que no está peleado. Ayudaría muchísimo, lo vemos en el caso del queso, hay muchas cosas que se pueden hacer con ese queso artesanal incorporando tecnología y haciendo el mismo queso artesanal. Entonces, siempre pensamos como que están disociadas, me parece que no necesariamente están disociadas. Entonces, yo pensaría que la tecnología es importante, ¿no? Es importante incorporarla en los procesos productivos, pero evidentemente que no solamente alcancen al productor que está en Sinaloa, ¿no? O a los grandes productores, sino que también alcance a esos pequeños productores. O sea, redes de comercialización para la venta de alimentos locales y no sé, algo más adelante. Ángela, de las redes sociales, usar medios electrónicos para Sí, comercializar. ese es otro. Uso de medios electrónicos. Redes, ajá. Con Amazon. Ahora que estén súper bien enterados. Concientización. Y de lo que uno compra. Consumidores informados. ¿Qué es? Bueno, Japón, por ejemplo, tiene un código, entonces tú lo escaneas y ya sabes en dónde se sembró, si tiene qué compuestos o si es orgánico o si no es orgánico. Eso sería formidable, pues tener Esa información disponible. sí, y así con un GPS en dónde se produjo. Esa es la tecnología de la comercialización, ¿no? Eso Pero puede no, estar ahí, o sea, ok, te pero en el tecnificas consumo. la comercialización y entonces tienes acceso, el consumidor Lo que le llaman la tiene acceso a la trazabilidad, información. Sí, es sobre trazabilidad, pero también va a consumo, ¿no? O sea, si tienes el acceso a esa información, ya tú puedes seleccionar si pagas extra por ese producto, no sé. Si puedes, si quieres. Y el consumidor lo va a exigir, no es que aquí lo va a proponer, o sea, más bien es una exigencia, tendría que ser una exigencia del consumidor Tener el acceso a esa información. Ahora también creo que necesitamos consumidores, o necesitamos ser consumidores capacitados, ¿no? Conscientes. Porque de nada me sirve tener toda esa información si no voy a entender de qué se trata, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta que nos capaciten como consumidores, ¿no? Con las biofábricas, pensando en una regionalización de la tecnología, las fábricas locales que hay donde los propios productores producen sus fertilizantes, pero como potencializar esas biofábricas para generar... Pero para eso hay que hacer llegar la tecnología para las biofábricas a esas comunidades. Y para eso nosotros como investigadores, nuestras capacidades no llegan hasta allá. Ahí necesitaríamos que haya políticas públicas que incentiven esto, que se capaciten a las personas adecuadas para que lleguen a esas comunidades y entonces todos aprendan, o las comunidades alejadas aprendan a tener esa biofábrica, donde produzcan sus fertilizantes, produzcan sus herbicidas, sus plaguicidas de manera natural, de manera orgánica, con los insumos que se tienen en cada región.
Entonces sí sería como que un acompañamiento y este puente que tenemos que tener con el productor para poder ver qué tecnología le sirve. Como dice Sol, o sea, como algo, una tecnología medida, ¿no? O sea, Lolita, pero es que aquí estamos pidiendo como el diálogo investigador, productor, y creo que allá intermedios hay mucha gente que, o sea, tenemos nuestra área de especialización, falta aquí el político, el de sociales, el agronegocios, que hagan toda esta comunicación. Esa cadena. No es investigador, campo, o sea, no es... Ahí es fácil. como articulamos, cómo articulamos con otros actores, me parece. Exacto. Pero solo estamos articulando con Son ustedes, equipos, ¿no? pero no Esa estamos parte ni de siquiera en sociales. equipos, no estamos trabajando en equipo, ese es el problema. Creo que ahí habría algo Sí, también no, importante, es que me el parece trabajo que de es, equipo. esta parte sería algo, una política impulsora, ¿no? Que, como tú dices, justamente particular a los diferentes actores, que a lo mejor yo no tengo las herramientas sociales para acercarme, pero si hacemos este trabajo en equipo, pues sí lo podemos Sí, hacer. sería fomentar el trabajo multidisciplinario, porque desde mi expertise yo puedo colaborar, pero una persona que es física, pues, o un físico, le va a costar muchísimo trabajo. A nosotros nos cuesta. Olvídate del físico, más bien tú, ¿por qué no te vas al campo? Yo he ido, Sí, he ido. pues, de entonces sí, picnic. pues ya de una vez. Sí, Dejen que los Pero es matemáticos que, hagan allá. Creo que dentro de... Ay, perdón. Según yo, ya hay esas personas capacitadas que se acercan, son los extensionistas y hay convocatorias de Zagarpa que sacan cada año. Convocatorias para extensiones. Pero es que ya hay. Pero Eso ya más, está, pero eso es ya algo está. que está limitado. Pero no ha funcionado. No, siento yo que fortalecer esa parte puede ser, pero ya hay, o sea. Es que siento que están los actores, pero no está articulado. No está articulado. Las mismas secretarías. Sería mejor articulación entre los Articulación. diferentes actores. ¿Cómo articulamos a los actores, no? Porque esos extensionistas ya están ahí. Y hay extensionistas, además lo único que te venden es tu paquete tecnológico para la barroa. O la, Es que, para que- es que todo el mundo lo hace de su mundo. Un investigador dice, yo creo que necesito tal proyecto porque creo que falta tal cosa en el campo. El productor dice, a mí me hace falta tal cosa. Y el extensionista, no, yo creo que te hace falta tal cosa. A ustedes no les falta nada No de se eso. discute. Yo creo que hace falta comunicación. ¿Sí, no? Comunicación. O sea, Y yo que no soy cada quien- extensionista. ¿Cómo nos traducimos a una política pública? Es política impulsora. Perdón. Poner Ay, política perdón. impulsora. Y en el caso de política impulsora, bueno, me parece que Monse comentó algo importante. Esta cuestión del grupo, del trabajo en equipo, pensando en la cuestión multidisciplinaria de diferentes áreas que converjan en un tema concreto, como sería, por ejemplo, la producción de alimentos sustentables con tecnología y que mejore las condiciones locales de los pueblos. Por Claro. ejemplo, podríamos pensar en eso. Bueno. Y bueno, programa de podría- pies ágiles va por ahí, ¿no? Así es. Pues no lo veo así. No sé, yo no lo conozco. Cada quien lo Yo ve no desde entiendo su bien qué mente. hace Eso pies requiere Con la como la parte pena de- que no. Bueno, nosotros Es la- conocemos algunos actores de pies ágiles que están trabajando en sus territorios y están haciendo cosas muy, muy interesantes en el territorio, trabajando Ojalá los que las aspectos autoridades locales. encargadas de pies ágiles nos hicieran llegar y nos invitaran a los elementos que estamos acá, que ya les hemos dicho que estamos aquí, pero no Volvemos nos a toman lo en cuenta. mismo, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué está La pasando? La comunicación. fomentación, Tenemos pero la hay aquí, interacción. o sea, el que está en esto de pies un ágiles, sistema académico desarticulado. Hay una desarticulación y lo que necesitamos es articular Pies mecos, Satanás. articularlos, porque el asunto es que cada quien trabaja desde su trinchera, sí, entonces va por su el lugar. problema es que cada quien va solo por el mundo y, y nos hemos dado cuenta que nada No es funciona modo, así, no es ni modo. los árboles, ¿no? Entonces, creo que aquí la cuestión de articular, o sea, de trabajar en equipo es vital y eso va pues para todo, porque bueno, cada quien hace y saca para su molino, pero nunca hemos, o sea, creo que ese también es el cambio de paradigma. Y la en lugar política de impulsora. sacar, o sea, para mí, a lo mejor aporto, ¿no? Exacto. No tanto que me beneficio yo con el PEI, pero la patente, sino ya me perdí, no aportar, se ¿no? digan muchas cosas. Aquí en acción sería integración, ¿no? Ajá, pues, Integración, sistema educativo. articulaciones, Acción. Redes. Pero Pero hay tengo articulado. en políticas Entonces, impulsoras, integración. Y acá. Sí, sí podría ser, o sea, no. Integración de por ejemplo, actores. En lugar de que Pero en acciones de cambio. evalúen en el políticas, sistema no, nacional, en o acción. papers, que se evalúen a ver cuántas comunidades has sacado, o sea, cuántos, no sé, Algo así. algo así, es No un ejemplo. sabemos. Y yo creo que también se puede ver, no necesariamente es que tú vas al campo porque tú dices, bueno, yo qué elementos voy a proporcionar en el campo,
pero creo que todos de una u otra manera pueden aportar. O sea, ser productivo para un bien común. Exacto. Pueden aportar en este círculo de producción. Si hablamos de esto, cualquiera desde nuestras áreas tendría un aporte. Sí. ¿No? Entonces no esperaríamos que todos hicieran lo mismo, sino que justamente dentro de nuestras áreas de expertise podamos contribuir. Que sean equipos. Ni en la Sí, misma a magnitud, final de ¿no? cuentas no puedes ser tú todólogo en este problema tan complejo. Y menos nosotros que somos tan especializados, ¿no? Al tener un doctorado ya somos... A ver, vayamos ahora, chicos, casi a todo la relacionado. parte de procesamiento. Vamos a la parte de procesamiento porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a la parte de procesamiento y luego nos quedamos en la parte de consumo nada más. Ya no nos va a dar tiempo a abordar las otras dos. Vayamos a la parte de procesamiento. ¿Cuáles serían las acciones que tendríamos que estar implementando justamente para poder leer nuestro futuro? Fortalecer las microempresas de alimentos. Acciones. Capacitación, ¿no? No podría. O sea, si quiero fortalecer las necesito capacitarlas, ¿no? Eso es algo, bueno, lo digo porque siempre tenemos la idea nosotros de que nos falta capacitar a los productores para llevar una empresa y después de años me di cuenta que el productor quiere producir sus alimentos, dice, ya me dedico a eso, no me voy a capacitar para hacer una empresa, necesito que alguien me lo venda. Así, literal, o sea, dices, gasto todo mi tiempo en producirlo, necesito que alguien lo venda. Entonces aquí sería generar. Pero no es venta, estamos en producción. Por eso, eso, o sea, no lo quiere procesar, ya lo produjo, no lo quiere procesar. Sí, no. Pero entonces, ¿cuál alguien sería más la lo procese. acción aquí? ¿Generar empresas locales? Sí, No sería capacitar, sino las generar microempresas. esas empresas, esa sería una acción. ¿Qué otras acciones tendría que haber para que se den esas empresas locales? Tiene que haber algo que les permita Política pública, a incentivos. sí, claro. Infraestructura, facilidades de infraestructura, ¿o a qué te refieres? Ya lo están procesando. Hay actualmente muchas personas que ya tienen fabriquitas, no producen, ellos compran y hacen la transformación, pero luego les cuesta mucho la comercialización. Entonces sí es capacitar, pero para comercializar. Pero no capacitar, pues hay que capacitar, ¿qué le dices? generar Hay que hacer un material. sistema, porque, Oye, como un acompañamiento, ¿no? pero no capacitar en nada. Es que la capacitación, ¿qué le vas a decir? Ay, no, pues ve a venderlo ahí al Walmart o al de Abastos. En el de Abastos van y no te reciben nada y hay una mafia. Y hay unos que ya tienen empresas más tecnificadas y otros que no, entonces los rendimientos dentro de esa misma región en cuanto a su producción es distinta. Sí, ya están tecnificados, pero no tienen ese conocimiento, por ejemplo, en cuanto a cómo distribuir su planta, en cuanto, o sea, ya lo tienen muy empírico, claro, lo que decía Tania, pero al momento de que se empezó también con esta parte de capacitación, con esta parte de diálogo en cuanto a qué puedo mejorar de mi proceso, que pues ellos son los maestros, los dueños, ellos saben su proceso, no llegar a imponer a una tecnología que pues al final no la van a utilizar. Sin embargo, este enlace, este puente de lo que ya hay, lo que ellos hacen y este diálogo de lo que les puede servir y lo que no, pues también sería una acción, ¿no? El ver qué del conocimiento que hay, que ya existe, ellos lo pueden implementar y que no se vuelva una inversión que no les va a servir. Porque obviamente cada empresa tiene diferentes niveles de tecnificación, ¿no? Y de capacitación. Unas ya están tecnificadas, unas se pueden beneficiar más con el conocimiento que se les da, otras no tienen la figura de empresa, entonces es otra parte administrativa, otros no saben comercializar, entonces son muchas líneas en donde se les puede apoyar, pero obviamente no todas las empresas son al mismo nivel. Entonces, una figura tipo incubadora de empresas que asesore personalmente o de forma personalizada, yo creo que sería como un sistema como el que decía Claudia, un sistema de acompañamiento para formación o fortalecimiento de microempresas. Vamos a sistematizar la parte de futuros con la información que tenemos de otros actores, pero nos interesaba mucho tener su punto de vista.